Este ya es el último mensaje de esta serie que hemos venido ya llevando a cabo por 20 semanas, el Tabernáculo y Cristo, donde el mensaje general de esta serie es Dios morando entre su pueblo. Qué maravilloso que no solamente es nuestro Creador, el Redentor y Salvador de nuestras almas, pero un Dios que quiere comunión con cada uno de nosotros. En ese lugar santísimo se encontraba el Arca del Pacto y junto a la misma 3 artículos. Uno de ellos, las 2 tablas de la ley, lo cual me dicen que para Dios es muy importante que seamos fieles y obedientes cumpliendo sus mandamientos. Ese es el mensaje de estas 2 tablas de la ley. El segundo artículo, la urna con maná, servía como continuo recordatorio que Dios es proveedor. Y esto para que, hermanos, no fallemos. ¿Por qué tenemos que dudar cuando gozamos de su provisión? O también, ¿por qué ser negligentes en alimentar nuestra alma con la palabra de Dios? Hoy veremos qué es lo que nos enseña el tercer artículo, la vara de Aarón reverdecida. Oremos y entonces que sea el Espíritu Santo quien guíe esta exposición. Gracias te damos porque tú eres fiel. No solamente eres fiel en guiarnos y proveernos, pero también, Señor, en darnos tu bendita palabra que pueda servir de luz y guía a nuestras vidas. Bien dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Tu palabra ilumina el sendero por donde debemos andar, que sabemos que es Cristo quien nos conduce a ti, Padre, al cielo, a la vida eterna. Por eso es tan importante que hoy pedirte, por favor, ayuda en que nuestra mente pueda ser receptiva, pueda ser una esponja, Señor, dispuesta a recibir todo este conocimiento que tú impartes. Oramos también por un corazón que sea sensible a tu voz. Y si hay dureza, Señor, que tú lo ablandes. Y oramos también, Señor, para que nuestra voluntad sea impactada de tal manera que haya cambios en nuestras vidas. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Les invito a que busquen Hebreos capítulo 9, versículo 4. Hebreos capítulo 9, versículo 4. En lo que buscamos, ya el coro se va integrando y después, en quietud, prestamos atención a la palabra de Dios. Hebreos 9, versículo 4. Damos lectura. Permíteme leer desde el 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Encontramos aquí 3 artículos allí, en aquel lugar. Y una de las cosas que estamos tratando con este mensaje es encontrar no solo la cristología, pero el propósito de todo esto. Si aquel lugar santísimo era donde Dios manifestaba su presencia, allí sobre aquel propiciatorio, me dice que estos 3 artículos para Dios son muy importantes. Y mire que lo son porque es Dios gobernando todo aspecto de la vida del ser humano. Las 2 tablas de la ley, pues, gobiernan lo que es nuestra vida social. La urna con el maná
lo que es la vida física material. Y hoy veremos cómo la vara de Aarón regula la vida religiosa. ¿Para qué? Para que dependamos 100% de nuestro Dios en todo aspecto de la vida. Para lograr un buen entendimiento de este artículo, tenemos que atender al trasfondo histórico. El trasfondo histórico está en Números, capítulo 16, donde se relata la rebelión de Coré. No lo busquen, no lo vamos a leer. Simplemente escuche. 4 hombres, Coré, Datán, Abirán y On. ¿Usted sabía que On es el nombre más corto que se encuentra en la Biblia? On. Porque verdaderamente en general el más corto que existe es Nicasio. Así que cualquier dama, qué lástima que ya nuestra hermana le tiene el nombre a su hijo, nuestra hermana Janet, pero es un buen nombre para ponerle un hijo varón. On. ¿Te imaginas diciendo, On? No. Come on. Bueno, este hombre se encontraba entre estos 4 que se rebelan contra Dios. Reunieron 250 varones contra los líderes de Israel. Fue el joven Coré, el bisnieto de Leví, el cabecilla de esta rebelión, pretendiendo nada más y nada menos que el sacerdocio. Ellos no querían que Moisés y Aarón siguieran siendo sus líderes. Afirmaban que todos en la congregación eran santos, que Jehová estaba con ellos y cualquiera podía ejercer el sacerdocio. Eso era lo que ellos pensaban y lo que les llevó a rebelarse contra Dios. Hermanos, no pasemos por alto, fue Dios quien instituyó el sacerdocio y designó a estos líderes. Moisés para que fuera líder de Israel y Aarón fuera el líder de lo que era el sacerdocio. Obviamente Moisés se enojó grandemente. Les pidió que se presentaran cada uno con un incensario a la puerta del tabernáculo delante de Jehová. Pues Coré, junto a toda la congregación, una vez reunidos allí, apareció la gloria de Dios. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón que se apartaran de aquella gente porque los iba a consumir a todos en un momento. Pero estos hombres que eran piadosos, misericordiosos se pudiera decir, a pesar del enojo, interceden por la congregación, rogando que el castigo fuera nada más que para los instigadores. Entonces Dios les advierte que avisaran a la congregación que se apartaran de la tienda de estos hombres. Moisés habla al pueblo y expone una señal para que reconocieran una vez y por todas que él no se puso allí de líder por su propia voluntad, sino que fue Dios quien lo designó. Ustedes saben que Éxodo capítulo 3 cuenta cuando Moisés fue llamado por Dios. ¿Cuántas excusas puso Moisés porque no quería asumir el liderazgo? Y una y otra vez el Señor las fue desechando estas excusas y confirmándole lo contrario. Pues Moisés pide señal y la señal se cumplió. La tierra se abrió. Se tragó a estos hombres con toda su gente, sus bienes. Dice el relato que descendieron vivos al Seol y luego la tierra se cerró tras ellos. Precisamente en este año, en agosto 12 del 2003, bien reciente, la tierra se abre y se traga parte de un edificio de condominio cerca de Disney. Marzo 2 del 2013 también, Jeff Bush, solamente 37 años, durmiendo en casa. La tierra se abrió y se lo tragó. Eso ocurrió allí en un pueblo rural de Sefner, al este de Tampa. Dice que en el momento de la tragedia se encontraban allí 4 personas, incluyendo una niña de 2 años.
Cuando llegaron al lugar poco después de la medianoche, los bomberos cercaron el perímetro, no dejaban entrar a nadie por el miedo a lo que estaba ocurriendo allí. Inclusive la prensa fue alejada a 500 metros de la vivienda. Pero la portavoz de los bomberos dijo que el único bombero que logró entrar en la casa para rescatar al hermano de la víctima verificó que el hueco se había tragado a Bush. Tenía 6 metros de ancho, al menos 10 metros de profundidad. Y dijo, no podemos hacer nada porque hay peligro que se siga deslizando el terreno y se acabe de tragar toda la casa. Dicen que solamente se podía divisar las patas de la cama donde este hombre se lo había tragado completamente la tierra. Así que cuidado con decir trágame tierra. Y más aquí en la Florida, viviendo en la Florida. Hay que tener cuidado con eso. Pero miren, aquel entonces no solamente ocurrió que la tierra se tragó a estos hombres, a sus familias, a sus bienes, sino que envió un fuego que consumió a los 250 hombres que habían ofrecido el extraño incienso. ¿Por qué? Se habían rebelado no contra los líderes, sino contra el mismo Dios. Bueno, ¿por qué les parece que al día siguiente vuelve el pueblo a murmurar y culpan a Moisés y Aarón por la muerte de todos esos hombres? Vuelve a aparecer la nube sobre el tabernáculo. Y vuelve la gloria de Jehová a decir, Moisés y Aarón, apártense de esta congregación porque en un momento los voy a consumir a todos. Por segunda vez interceden. Y dicen que Moisés le pide a Aarón que tomara un incensario y se pusiera para hacer expiación por el pueblo, porque ya la mortandad había comenzado. Se puso entre los muertos y vivos y cesó la mortandad. Ya habían muerto 14.700 personas. Fue entonces que Jehová, para convalidar el sacerdocio arónico, pide a Moisés que tomara una vara por cada casa, escribiendo el nombre de cada uno en la vara, 2 en total, que en la vara de Leví escribiera Aarón. Debían de ponerla en el tabernáculo delante del testimonio y allí Dios se iba a manifestar. Iba a florecer la vara que Dios escogiera para que ya se acabaran las quejas y las pretensiones. Y efectivo, al día siguiente la vara de Aarón ya había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y hasta produjo almendras. Mira lo que dice Números capítulo 17, versículos 8 y 10. Números 17, 8 al 10. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron. Tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Esto tiene una gran lección para nosotros. Como yo les dije, esta vara de Aarón es para regular la vida religiosa. Iba a servir para el pueblo de Israel, para que siempre tuvieran pendiente que lo que Dios establece es irrevocable. No lo puede cambiar el hombre. A mí me dice que yo no puedo adorar a Dios como yo quiero. Esa es la lección más grande que encontramos aquí. Sino que aquel hombre que teme a Dios y quiere religarse con Él, no puede hacerlo a su manera. Debe de hacerlo según el mismo Dios lo establece. Dice Juan 4:24 que Dios es espíritu,
que los que adoren debe de ser en espíritu y en verdad. Esto es necesario, dice, que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Mire qué tremendo que no solamente existe un gran número de religiones que son extrañas a Dios y no para nada están basadas en la palabra del Señor, sino que existe también hoy día dentro del mismo cristianismo cultos extraños, cultos que pretenden agradar a los hombres y no se tiene en cuenta el objeto del culto, que es Dios, y adorarlo según sus atributos, porque Dios es santo. Por eso pudiéramos ser imaginarios en la manera en que celebramos culto, pero un culto a Dios siempre va a resumirse de cantos, oraciones, la exposición de la palabra leída o predicada y ofrendas. Siempre ese va a ser el culto a Dios. No importa en qué era estemos, porque así lo ha establecido Dios. Y no podemos adorar a Dios a nuestra manera. Esa es la gran lección que encontramos aquí en esta vara de Aarón. Por eso, para aquella dispensación Dios estableció el sacerdocio arónico, porque Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Hemos visto el terrible resultado de aquellos que se creen con derechos que no les corresponden y asumen lo que Dios no los ha llamado. Bueno, ¿y qué es lo que Dios ha establecido para nuestros días? Y es lo que debemos respetar. Y si religarse con Dios para usted es muy serio, te va a prestar atención a esto. Número 1, está vigente solamente el sumo sacerdocio de Jesucristo, no del Papa, no de este, no del otro, de Jesucristo, y con él el sacerdocio de los creyentes. Eso es lo que está establecido para hoy por Dios. Cualquier otra cosa es el culto extraño. Eso lo dice, para que lo corrobore bíblicamente, Hebreos 4, 14 al 16 y Primera de Pedro 2, 9 al 10, el sacerdocio de creyente. Número 1, eso fue lo que Dios ha establecido. 2, que Cristo es la cabeza de la iglesia y le ha dado a la iglesia autoridad. Efesios 1, 17 al 23. Número 3, que en la iglesia repartió dones para que sirvieran para una mutua edificación. Efesios 4, del 10 al 16. 4. Entre los dones estableció pastores que supervisaran la obra. Y Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores. Fíjense, no es un respeto tanto a mí, yo soy el pastor de esta iglesia. No se trata de un respeto a mi persona, aunque todos nos debemos respeto unos a otros. No es como persona. Lo que hay que respetar es el oficio. Eso es lo que hay que respetar. El oficio, porque así fue que Dios lo ha establecido. Así que, ¿qué es importante para Dios al decir que esta vara permaneciera allí delante del testimonio en el arca del pacto en el lugar santísimo? Que hoy para Dios es importante el sumo sacerdocio de Jesucristo y su operación por medio de la iglesia, que son sus sacerdotes. Pero esta vara tiene una segunda implicación, porque no solo floreció, echó renuevos, dice que hasta echó almendras. Hoy estamos hablando aquí de un palo seco. El Señor le dijo el día anterior: tráigame una vara que ya había sido cortada, pónganla delante de mí, 12, una por cada tribu, y yo voy a elegir cuál de estas 12 va a ser quien me va a servir en el sacerdocio.
y fue la de Aarón, que obró Dios este milagro sobrenatural. No solamente en un día reverdeciera, sino también echara fruto. Y obviamente esto tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estaba recordando que Dios sí tiene el poder sobre la vida y la muerte. Aquella vara estaba seca y Dios la hizo vivir. Así Jesucristo, como una vara, fue arrancada del árbol, se secó en su muerte y sepultura. Hasta le decían, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero allí estaba Cristo, sufriente, como si fuera una vara seca. Allí estaba. Pero ¿qué pasó al tercer día? Al tercer día, Jesucristo resucitó. O sea, la vara aquella reverdeció y dio fruto. ¿Qué fruto? Usted y yo somos esos frutos. Los que creemos en la resurrección de Cristo. Fíjense cómo esta vara regula la vida religiosa. Bueno, la resurrección es la doctrina básica del cristianismo. Porque sin la resurrección, el cristianismo viene a ser una religión sin sentido, ilusoria. Piense por un momento, nada más. Esto es un poquito de esfuerzo en hallarle lógica. El día que usted se muera, ¿qué va a pasar con usted? ¿Usted se va a volver a la polvera? ¿Al polvo? ¿Y ya se acabó todo? Si esa fuera la vida, pues entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí este domingo perdiendo el tiempo? Porque no nos vamos para otro lado a divertirnos o a hacer cualquier cosa más productiva. Si al fin y al cabo el día que nos muramos vamos a hacer polvo y se acabó todo. Pero, como si Dios creó un cuerpo que vuelve al polvo, porque del polvo lo hizo, este cuerpo es solamente un vestido de un ser espiritual, un alma, que es el aliento que tenemos de Él a su imagen, que es eterna. O sea, cuando Dios la forma en el vientre de la madre y da su espíritu y su aliento de vida, ya esa alma es eterna. En estos días me hicieron una consulta muy difícil, un caso terrible de una pobre joven embarazada que han detectado que su niña lo único que tiene de órgano es su corazón. No tiene más órganos. Los médicos dicen que obviamente si es que nace, esta criatura durará minutos. Y la persona cristiana tenía la incógnita si debía de abortar o no. Obviamente es uno de los casos que sí justifican un aborto, porque corre peligro la vida de la madre. Pero yo le decía a esta persona, ¿sabes qué? Esa criatura existe. Y si Dios no ha querido formarla, porque fue su voluntad no formarla, y llevársela, no quiere decir que no deje de existir o que no sea una criatura. Es una persona y va a vivir en la eternidad con Cristo, aunque no vea la luz del sol. Esa es la verdad, porque dentro de nosotros hay un alma que es eterna. Esa es la que va al Creador. Esa es la que se va a levantar de los muertos cuando Cristo venga. Y por eso es que Jesús consoló a Marta, ¿verdad?, cuando su hermano Lázaro murió, ahí en Juan 11. Y él le dijo, aunque esté muerto, vivirá. Mire, no creemos en la aniquilación, porque entonces la vida no tiene sentido ni propósito. Recuerden que en la aniquilación creen todos los evolucionistas, los materialistas, los comunistas, los testigos de Jehová, un montón de gente que cree en aniquilación. Pero eso no tiene sentido por completo en la vida. Hay millones de personas creyendo en la reencarnación, pero eso tampoco lo afirma la Biblia. Por eso yo le dije, son religiones extrañas,
¿Por qué? Porque más bien Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto juicio. Nosotros los cristianos creemos en la eterna existencia del alma y en la resurrección. Porque Jesús mismo dijo que Él era la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Yo lo creo. Por eso, la vara de Aarón, colocada allí, en un sentido general, representa que Dios quiere regular la vida religiosa. Y tiene dos tremendas lecciones para nosotros. Número uno, según el suceso que dio origen a esta vara, vemos cómo el hombre en su orgullo, en su vanidad y rebeldía, persigue siempre el querer hacer su designio. Las cosas a mi manera. Sí, yo creo que puedo llegar a Dios, pero es por mi camino. A mí nadie me tiene que decir cómo. Es por mi camino. O sea, creen que en efectivo pueden llevar una religión a su manera y hasta exigen respeto por ella. Sin embargo, es necio, porque hay un solo Dios verdadero, uno solo. Y la religión que Él establece, bien se puede decir que está en Juan 14:6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es solo el cristianismo evangélico. Yo no estoy diciendo los bautistas, no, yo no estoy hablando de denominaciones. Solo el cristianismo evangélico es la religión verdadera, que opera bajo el sumo sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio de los creyentes. Eso es lo establecido, cualquier otra cosa es incienso extraño. Y ¿sabe qué? Si no se arrepienten y salen de eso, van a morir todos. Así es. Entonces, es la gran lección que tenemos aquí de esta vara. Y lo segundo es nuestra creencia en la resurrección. ¿Por qué yo soy religioso? ¿Por qué estamos aquí? Sí, amamos a Dios, lo adoramos, pero hay también un interés un poquito personal. Yo estoy aquí porque he sido salvo por el Señor y porque yo quiero ir a la vida eterna. Yo quiero ir al cielo. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ir al cielo. Y por eso soy creyentes, porque nos estamos preparando para la vida en el más allá. Cristo es el Redentor de nuestras almas. Al morir en la cruz, pagó por nuestros pecados y al resucitar al tercer día, garantizó nuestra vida eterna. Y estamos a la expectativa que Cristo venga en cualquier momento a buscar su iglesia. ¿Qué va a suceder cuando Cristo venga a buscar su iglesia? Aquellos que murieron creyendo en esto, en la resurrección, que ahora en este momento duermen, están en un estado de descanso, donde Cristo los tenga, van a ser despertados, van a recibir un cuerpo glorificado, y con ese cuerpo glorificado, entonces van a entrar a la nueva Jerusalén, al paraíso por toda la eternidad, los muertos en Cristo. Pero como en el momento en que venga en el Señor, nos va a encontrar a nosotros vivos. Amén. Sí, porque tiene que ser así. Y en otras ocasiones yo les he contado esto que le pasó a un hermano, que el pastor estaba haciendo un llamado y diciendo que todos los que quisieran irse con el Señor, que pasaran al frente. Y pasaron un montón de personas, se quedó solamente un hermano allá, el hermano Eugenio. Y hermano Eugenio, ¿usted no quiere irse con el Señor? Oh, yo sí. ¿Y por qué no pasa al frente? Ah, porque yo pensé que usted estaba preparando el grupo para mandarlo esta misma noche. Nosotros queremos ya irnos con el Señor, que Él venga, porque cuando Él venga, lo que va a suceder con nosotros que estamos vivos es que vamos a sufrir una metamorfosis.
se nos va a dar ese mismo cuerpo glorificado que se le dio a los que están muertos. Y entonces juntos vamos a entrar a la gloria, paraíso celestial. ¿Sabe qué? Eso lo promete Dios en la Biblia. El creador del cielo y la tierra, el creador del universo, quien hizo la velocidad de la luz, quien creó todo. Yo no tengo por qué dudar en lo mínimo en sus promesas. Así va a ser. Es más, Él dice, hecho está. Y por eso, ¿qué es lo importante para nosotros, hermanos? Bueno, estuvimos leyendo ahí en 1 Corintios, nuestra lectura al final, cuando nos anima a que sigamos en nuestra vida cristiana, sirviendo al Señor, porque nada de lo que hacemos aquí en la tierra es vano. Y que tengamos ese ánimo de confiarnos sobre todo a la guianza del Espíritu Santo en la Biblia para todos los aspectos de nuestra vida religiosa. Y por último, ya para terminar, recuerden, no diga trágame tierra. Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra y por la gran lección que tenemos en esta vara de Aarón. Eres nuestro Dios. Eres quien nos has dado los estatutos, los reglamentos que deben de gobernar y dirigir nuestra vida cristiana en lo que esperamos que vengas por nosotros. Simplemente ayúdanos a aprender a ser sometidos, obedientes y fieles a tu voz. Es la oración que pedimos para cada uno de nosotros. Y ahora bendice nuestro tiempo de comunión. En Cristo oramos. Amén.